valor del agua es el tema elegido este año para la celebración del Día Mundial del Agua. Creo que es muy interesante que se haya tomado ese concepto, que evidentemente puede tener un significado muy diferente para las distintas personas. Y es difícil dar una definición, porque si hay una definición es que ese valor es un valor tan trascendente que porque hace a la vida de todos los seres vivos. Tanto los humanos como los otros seres vivientes de la naturaleza, los vegetales, los animales, y el funcionamiento en general de la naturaleza está influenciado por el agua. Así que no podemos concebir un mundo sin agua. Ahora bien, de ese valor intrínseco, vital, de elemento imprescindible, se pueden derivar ya otros valores íntimamente relacionados con ese valor, diría yo, principal. Así hablamos de un valor social, porque hace a todo el funcionamiento de cada uno de los individuos y de la sociedad. Un valor económico, porque no podemos concebir actividad productiva sin la presencia del agua. Un valor cultural que se deriva de ese valor social y de esa relación con la vida del hombre. Un valor religioso, que sería una faceta de ese valor cultural, que todas las distintas comunidades le han dado al agua en el transcurso de la evolución de la civilización. Y de ahí que, por un lado, es algo, diría yo, intrínseco, fundamental, pero por otro lado, tiene el inconveniente de que como estamos tan acostumbrados a tener agua habitualmente, sobre todo aquellos que vivimos en poblaciones más desarrolladas, hace que nos olvidemos de ese valor del agua. Y por eso es muy oportuno que el lema de este año sea tratar de reflexionar sobre ese valor. Al olvidarnos de ese valor, al darlo por sabido, muchas veces no lo tomamos en cuenta, aún en las definiciones más importantes. Caso muy habitual es su ausencia muchas veces en las plataformas que presentan los partidos políticos cuando se presentan a elecciones. Se da por hecho que el agua está. Consecuentemente, se hacen planes económicos, se hacen planes de desarrollo, dando por sentado que el agua está. Y el agua no siempre está en el lugar que la necesitamos, ni en el momento que la necesitamos. Y solo nos acordamos del agua y la valoramos, volviendo a la palabra, en situaciones extremas. Cuando nos falta, por ejemplo, en épocas de sequía o en épocas de disminución de la precipitación solamente que afecta a la producción, por ejemplo, agrícola y ganadera, o nos acordamos en el otro extremo, cuando el agua nos invade, nos inunda, nos desborda. Pero nos olvidamos en la vida cotidiana. De ahí que creo que debemos seguir día a día impulsando a aquellos que tenemos responsabilidad, aquellos que hemos estado relacionados con el agua en nuestra actividad profesional,
además de nuestras vidas privadas, tenemos la obligación de seguir impulsando la reflexión sobre este valor del agua, partiendo probablemente desde los chicos. Son los niños que todavía tienen una mente que absorbe, una mente sana, no contaminada, que absorbe todos los nuevos conceptos. Y probablemente si ellos captan lo que significa el agua y lo pueden transmitir inicialmente con la simpleza de su lenguaje y posteriormente en el desarrollo de su vida activa, podremos con el tiempo valorar mejor el agua y consecuentemente cuidarla, protegerla, utilizarla bien, de manera tal de que no sea un recurso destinado solamente a unos pocos, sino que pueda llegar a todos. Desafortunadamente, tenemos agua en la naturaleza, no siempre donde está, cuando la queremos, no siempre cuando está, pero la tenemos. Podemos recurrir a ella, pero luego esa agua de la naturaleza la tenemos que transformar, por ejemplo, para beber, para nuestra actividad diaria, y ahí tenemos un desafío que todavía tiene muchas falencias. Gran porcentaje de la humanidad todavía no tiene acceso a un agua segura. Y no digamos a otros tipos de servicios también relacionados con el agua, como significan los servicios sanitarios. Mucha gente tampoco tiene agua para su producción más elemental, para su producción de alimentos, para su elemental subsistencia. Consecuentemente, aquellos que somos privilegiados y contamos con el agua, tenemos una obligación particular de cuidar esa agua que tenemos, de no malgastarla, de utilizarla racionalmente, de manera tal de que pueda haber agua para los demás, para los que no la tienen. La Asociación Mundial para el Agua, como la conocemos en los países de habla España, la Global Water Partnership, GWP, para muchos, como es conocida, cumple 25 años. Y a pesar de ser una cifra que revela juventud, es una cifra que está asociada a un rol destacado dentro de lo que significa el trabajo por el agua. Por esta valoración del agua de la cual hablamos anteriormente. La GWP, tiene muchos aspectos a destacar, pero yo me concentraría tal vez en dos. Por un lado, supo llegar a muchos lugares del mundo, particularmente del mundo en vías de desarrollo. Supo llegar y convocar a los más variados actores relacionados con el agua. Desde aquellos profesionales, técnicos, trabajadores en empresas de agua, en organismos públicos relacionados con el agua, en empresas privadas, proveedoras, por ejemplo, de servicios, en empresas dedicadas a distintas actividades productivas, por ejemplo, el riego fundamentalmente, a las organizaciones no gubernamentales preocupadas
por el ambiente en general y por el agua en particular. Y los convocó y tuvo eco. Y los convocó algo muy importante, que era al diálogo entre sí. Que todos compartieran sus inquietudes alrededor de una misma mesa. Por un lado, a escala, se empezó, diría yo, a escalas regionales, con la constitución de los llamados comités técnicos, donde intervenían personas provenientes de distintos de estos sectores, que se empezaron a entender entre sí, empezaron a plantear sus inquietudes, empezaron a plantear sus realidades de cada una de sus regiones, y fueron la semilla alrededor de la cual las distintas asociaciones, entidades, instituciones a las que ellos pertenecían, otras instituciones relacionadas, se fueron acercando a la GWP. Esas semillas iniciales se convirtieron con el tiempo en instituciones nacionales, la GWP por países, la GWP por regiones, uniendo a los distintos países, ampliando el espectro con una riqueza de intercambio de ideas interesantísima. Eso diría yo que es un rol que a destacar muy particularmente. Esa capacidad de convocar y de interrelacionar a los diversos actores relacionados con el agua. Y eso estuvo acompañado por una sólida base técnica, con un comité técnico a nivel global donde se convocaron los especialistas de primer nivel en diversas especialidades relacionadas con el agua, desde la economía, la sociología, el derecho, la ingeniería, la biología. Estos especialistas empezaron a elaborar unos documentos que han sido realmente una guía para una multiplicidad de actores, tanto individuales como de instituciones. Al día de hoy, muchas de esas definiciones que se elaboraron a nivel del Comité Técnico Central son utilizadas, se han difundido en una forma tan extraordinaria y son utilizadas en muchos lugares, en publicaciones, en las clases, en las conversaciones, con un concepto fundamental que se transmitió: la gestión integrada de los recursos hídricos. Se trabajó con ese concepto a partir de la experiencia básicamente de las conferencias internacionales de pocos años antes de su constitución, la del 92 fundamentalmente, de Dublín, la Conferencia del Agua de Dublín, que dio lugar a los famosos principios de Dublín, y a partir de esos principios se fue elaborando todo este concepto de la gestión integrada de los recursos hídricos, que luego fue derivando en una serie de aspectos ya puntuales, sumamente interesantes.
porque se abordó cada uno de los aspectos que hacen a la gestión del agua ya en profundidad, relacionando a los distintos aspectos con esta concepción de integralidad y profundizando en cada uno de los aspectos. Así se profundizó, por ejemplo, con el tema del valor económico del agua, el valor de los servicios que se prestaban sobre el agua, el significado de cada uno de los aspectos, la aplicación de estos conceptos, por ejemplo, a la gestión de las aguas urbanas en un mundo cada vez más urbanizado. La aplicación de este concepto y su relación con valores culturales. Es decir, que con esta, digamos, concepto básico de la integralidad en la gestión, se fue llegando a los distintos aspectos. Y así se fue satisfaciendo inquietudes que surgían en las distintas regiones. Esta integralidad también la llevó a la práctica relacionando a las distintas regiones, tanto en las convocatorias a sus propias asambleas plenarias, hoy más concurridas, aprovechando las circunstancias de la tecnología, de la virtualidad, que permite que una mayor cantidad de participantes se sientan involucrados, pero también en los momentos presenciales de otros tiempos y que esperamos que se repitan, que vuelvan cuando volvamos a la normalidad, como por ejemplo en las reuniones de los foros mundiales del agua, en las famosas conferencias de agua de Estocolmo, anuales, donde tuvo una presencia ya muy activa con ya sus distintos partners de la partnership que provenían de las distintas regiones y que estaban, digamos, participando en una forma muy activa a través de cada una de las personas y a través de las instituciones que representaban, transmitiendo estos conceptos a los otros, digamos, involucrados, no necesariamente relacionados directamente con la GWP. Es decir, que adquirió un rol tan clave que afortunadamente lo mantiene, y diría yo, en crecimiento en estos 25 años de vida. Así que realmente no nos queda más que celebrar, nada más merecido que celebrar este reconocimiento a la GWP en este cumpleaños significativo y desearle que siga en esa senda. Aquellos que hemos tenido el privilegio, y vuelvo a usar esa palabra ahora a nivel de mi persona, de estar involucrado en muchas de las actividades de la GWP, desde poco después de su fundación, realmente estamos muy orgullosos de haber podido participar en esa labor y estamos muy agradecidos de haber sido convocados porque hemos sido enriquecidos por todos los valiosos aportes de la Global Water Partnership. Felicitaciones en este año de su aniversario.